Alicization es sin duda un arco que cambió el concepto de SAO ante los ojos de la gente, pero también si lo miras respecto a su propia franquicia. Siempre digo que la encarnación es algo que lo cambia todo en SAO, pero el principal factor que en realidad lo cambia todo es cómo el autor escribió y narró la historia de Alicization. Cuando la gente les dice que las novelas de Alicization son las mejores de todo SAO, no les están mintiendo, son sin dudas las mejores de todo SAO, por historia y por cómo se narró todo. Ahora, para hablar de Alicization hay que hablar de Underworld, y si hablamos de Underworld también tenemos que hablar de los poderes que rigen este mundo, es decir, de los dioses de Underworld. Es cierto que son super cuentas, pero para los habitantes de Underworld son verdaderos dioses mitológicos. Así que si quieres saber un poco más sobre estas super poderosas cuentas de Underworld, quédate a ver este video. Yo soy Silver y bienvenidos al mito de la creación, parte 1. Aclaro que esta es la primera parte de 2 videos. El siguiente video solamente se va a centrar en las diosas, pero como supercuenta, y lo voy a hacer en un top ordenando cuál creo yo que es la mejor supercuenta de todas. Una observación para entender un poco mejor las supercuentas es cuando Sinon entra a Underworld y la novela Giga menciona que las supercuentas en realidad no son dioses ni administradores, sino que solo son personajes extremadamente poderosos. Ahora, esto les puede parecer obvio, y si bien es cierto que a la diosa Stacia se le dice la diosa de la creación y todo eso, la verdad es que en el papel Stacia no creó Underworld. Eso forma parte de la mitología de Underworld, pero en la práctica eso no es así. Cardinal le dice a Kirito que las supercuentas fueron creadas para casos de emergencia solamente, pero que hasta ahora, es decir, hasta la actualidad de Alicization, ningún humano las había usado nunca, es decir, nadie de Wrath había utilizado nunca a Stacia, a Solus, Terraria o a Vector. Ahora, incluso si hubiera alguien antes, es decir, si hubiera alguien, la primera persona que haya utilizado la cuenta de Stacia, esa persona tampoco creó Underworld con la cuenta, ya que esto no se hizo con poderes, sino se hizo de forma técnica, con permisos de administrador y todo eso desde Wrath. Sé que les puede parecer obvio, pero es importante aclarar ese punto. Las supercuentas no son dioses ni administradores, solamente son cuentas poderosas con algunas habilidades especiales que sirven para casos puntuales. Además, la clara muestra de lo que les dije es que, por ejemplo, si Asuna quedaba media inconsciente después de utilizar 3 veces la manipulación geográfica, es imposible que alguien haya sido capaz de crear todo Underworld con esa cuenta. Ahora, si ponemos a un lado el tema objetivo de este asunto y nos metemos como habitantes de Underworld y vemos esto desde el punto de vista mitológico y todo eso, en la novela nos arrojan algunos datos. La creación del Imperio Humano tiene unos 380 años aproximadamente, y ese es el calendario por el cual se rige todo Underworld. Pero si vamos a lo objetivo, el mundo Underworld tiene 450 años aproximadamente, es decir, 70 años más que lo que tiene el calendario humano. Y según la mitología, empezó desde que Stacia y las demás diosas crearon el mundo humano. Sin embargo, si vamos a lo objetivo, en realidad los 450 años empiezan desde que Wrath creó Underworld y desde que los Original Four entraron a Underworld. La primera leyenda, la del mito de la creación, cuenta que Stacia creó Underworld junto con Solus y Terraria, y que después Vector fue desterrado al mundo de la oscuridad por órdenes de Stacia, y que fue Solus quien lo expulsó con sus poderes, y luego de eso Solus quitó todas las bendiciones al Dark Territory, y es por eso que allí no brilla el sol. Recuerden que si bien esto es un tema mitológico, en la práctica en Underworld el tema de la luz solar no es algo trivial, ya que se utiliza para todos los artes sacros, eso es cierto. Luego, junto con ese mito, viene la leyenda del fin del mundo. La leyenda del fin del mundo cuenta que cada 1000 años, cuando la luz de la diosa Solus se debilitara, las fuerzas de las tinieblas lideradas por los Dark Knight, que en la práctica son unos paquetes, iban a cruzar la cordillera y entonces iban a atacar al mundo humano. La leyenda además decía que cuando esto ocurriera, todo guardia centinela, o en resumen, todo ser humano que supiera manejar una espada debía ponerse bajo las órdenes de los Integrity Knight para pelear por el mundo humano. Algo curioso es que la iglesia no menciona a ninguna de las 3 diosas en esta leyenda. Es decir, es cierto, mencionan a Solus, pero no mencionan que Terraria o Stacia vayan a ayudar en la guerra. Además, esto no viene mucho al caso, pero como dato extra, en las novelas se menciona una sola vez la existencia de otra diosa de nombre Lunaria, que era la diosa de la luna, y que se encargaba de los sueños de los habitantes de Underworld. Tiene sentido en todo caso que exista una diosa de la luna si también existe una diosa del sol, como Solus. Sin embargo, la existencia de esta última diosa sí que realmente parece solamente parte del folclore de Underworld y nada más, ya que
que en Rad jamás se menciona que exista una supercuenta con ese nombre. Recordemos que en realidad los dioses de Underworld no existen, como dije. Como Quinella tenía acceso a los comandos del sistema y vio que existían supercuentas con altos parámetros que tenían habilidades especiales, se aprovechó de esto. Si bien ella no inventó los nombres, como dije, la verdad es que ella sí manipuló la información para hacerse llamar la representante de Stacia y controlar a los habitantes de Underworld. Hay que destacar que habían algunos humanos en Underworld que suponían que todo esto de los dioses era solamente una farsa. El ejemplo es Azurika, la supervisora de la academia, quien le dice a Kirito y a Yujo que ni el mundo humano ni la iglesia fueron creadas por los dioses sino por los hombres, pero que ella no fue capaz de romper el sello del ojo derecho. Además de ella, en la novela se menciona que Verkuli es otra persona que siempre tuvo sus dudas respecto a la diosa Stacia y respecto al tema de que ellos fueron invocados por la diosa Stacia, al mundo humano, por medio de Quinella y todo eso. Él también siempre tuvo esas dudas. Ahora, si hablamos de artes sacros, también enfocándonos en lo que era el folclore de Underworld, la iglesia dice que todos los rituales, es decir, artes sacros, vienen del poder de Stacia, la diosa Solus y la diosa de la tierra, Terraria. Así que sí, según la iglesia, las tres diosas eran las que daban el poder sagrado para cualquier arte sacro. Ahora, en el Dark Territory esto era diferente, ya que ahí quien otorgaba el poder oscuro era Vector. Recordemos que al poder en Underworld se le conoce como poder sagrado en el mundo humano y poder oscuro en el Dark Territory. Pero la verdad es que la base para la creación de los dos es la misma, con la diferencia obviamente de las intenciones con las que se creaba. Ahora, si bien en el mundo humano ni tampoco en el Dark Territory existían los dioses, el mundo humano sí tenía la ventaja clara de tener a Quinella, quien poseía conocimiento sobre todos los artes sacros existentes. Así que sí, el Dark Territory siempre estuvo en desventaja, ya que si bien la más hábil en artes oscuros era Diayel, la verdad es que no le llegaba ni a los talones a Quinella. En resumen, para que tengan una idea, mientras Diayel estaba saliendo de la escuela con la mejor puntuación, Quinella ya tenía 89 doctorados, así de simple. Así que sí, el mundo humano, a diferencia del Dark Territory, contaba con un semidios que sí era real. Ahora, volviendo a lo mitológico, la iglesia también decía que la lengua sagrada fue otorgada por las tres diosas y se utilizaba para cualquier arte sacros. Ahora, para nosotros esto solamente son palabras en inglés necesarias para ejecutar ciertos comandos del sistema. De hecho, el mismo Kirito sabe lo que significa cada palabra, mientras que Yujo y los demás, si bien sabían para qué servía cada palabra, la verdad es que no tenían idea de qué significaba cada palabra. Es por eso que cuando Quinella le dice a Yujo que recite el comando de remover la protección de la Flaglight, Yujo lo repite como un menso, es decir, no solo lo repite porque la mina esté desnuda, sino porque además no tenía idea qué significaba. Otra cosa respecto a los artes sacros es que en la novela no se dice explícitamente, pero creo que la gran mayoría de sacerdotes que utilizaban artes sacros utilizaban la energía o la bendición de la diosa Solus, y es por eso que Alice menciona que ella tiene problemas para hacer algunos artes sacros durante la noche. Lo que sí se dice de forma explícita es que en Underworld los herreros y artesanos estaban protegidos por la diosa Terraria. Imagino que esto es porque muchas veces utilizaban minerales y cosas así para crear o forjar cosas. Es cierto que las tres diosas son importantes, pero la verdad es que la que se consideraba como la principal era Stacia. Es por eso que cuando el paquete de Chudelkin le pide a Quinella pasar una noche con ella, dejando a Kirito, a Alice y Yujo con cara de what the fuck, Quinella, aparte de reírse obviamente de este pelmazo, le jura ante la diosa Stacia y no ante Solus o Terraria. Ahora, Quinella juró esto porque en realidad se la sudaba a Stacia. Ella sabía que no existía, así que era un juramento vacío y nada más. Y es por eso también que cuando jura con Cardinal, cuando Cardinal se sacrifica, le dice que Quinella jure por su alma, es decir, por su Flaglight, y no por Stacia. Obviamente Cardinal también sabía la verdad del mundo. Hablando de eso, te dejo el link donde explico lo que pienso sobre el sacrificio de Cardinal, que tiene una perspectiva bastante particular. Te lo dejo ahí a la derecha de tu pantalla. En fin, hablando de la importancia de Stacia, prueba de que ella era la principal es que cuando alguien quería casarse, la pareja debía enviar una solicitud a la iglesia dirigida a la diosa Stacia. Obviamente, después de esto tenía que venir el reconocimiento de los sacerdotes de la iglesia de Axiom y podrían casarse. De hecho, dentro del tabú index se prohíbe tener hijos fuera del matrimonio, así que también se puede decir que una pareja solamente podía tener hijos bajo la protección de Stacia y esta bendición solamente venía con el matrimonio. Ahora, esto solamente se aplicaba a las personas y caballeros normales de Underworld, por así decirlo, porque cuando se trataba de los Integrity Knight, ellos no necesitaban nada de esto.
Es decir, si un Integrity Knight quería casarse con otro Integrity Knight, como sería el caso por ejemplo de Berculi y Fanatio, o incluso si Eldri hubiese querido casarse con Alice, en estos casos ellos se podían ahorrar toda esta cosa y solamente necesitaban un voto del amor que se tenían y compartir una cama. Ya, solamente con eso se les permitía tener hijos. Esto era así porque los Integrity Knights también son sacerdotes, así que no necesitaban la aprobación de nadie más que de su propio voto. Ahora, quizá alguno se dio cuenta, pero ¿por qué no menciono esto en un caso en el que un Integrity Knight quiera casarse con un civil o un caballero que no sea un Integrity Knight? Como por ejemplo si Alice hubiera querido casarse con Kirito. Bueno, no menciono este caso porque no se podía. Y no me refiero a que no se podía porque Asuna le habría cortado la cabeza y al Kaneki Jr., sino porque la iglesia prohibía a los Integrity Knight relacionarse con el mundo exterior a la iglesia. De hecho, ni siquiera tenían permiso para asistir a carnavales o ferias en la ciudad. Para lo único que los Integrity Knight podían salir de la iglesia era para realizar patrullajes en la frontera con el Dark Territory o para capturar a alguien que haya violado el Tabú Index. Nada más. Así que bueno, si ni siquiera podían conversar o tomarse un juguito con alguien libremente, mucho menos los dejarían casarse con alguien externo. Otro de los datos que nos arroja la importancia de Stacy en Underworld es que cuando se habla de tareas sagradas, como la de Yu-Gi-Oh de ser leñador, por ejemplo, estas serán otorgadas por la diosa Stacia por medio de la iglesia Axiom. Así que también es lógico pensar que estas tareas eran perpetuas debido a que era la mismísima Stacia quien se suponía que te estaba otorgando dicha tarea. Ahora, aclarando un punto, si bien esto beneficiaba a Quinella para mantener controlada a la gente de Underworld, la verdad es que no fue Quinella quien inventó este sistema. Esto ya estaba instaurado desde el comienzo de la mitología de Underworld y probablemente fue una doctrina que impusieron los Original Four, de los que voy a hablar más adelante. Así que bueno, lo último de Stacia es la relación de ella con la vida, o al menos lo último que se menciona en la novela. Como vemos en el primer episodio del anime, todas las cosas tienen cierta durabilidad o vida, si prefieren llamarlo así, y esto también se aplicaba a los humanos de Underworld. En la novela se menciona que los humanos en Underworld nacen con cierta cantidad de vida mínima y que esta iba aumentando a medida que iban creciendo hasta llegar a los 25 años aproximadamente, y allí alcanzaba su máximo. Después de esa edad iba disminuyendo hasta los 70 u 80 años en algunos casos, y ahí la persona moría, obviamente. Hay que destacar que esto es similar a lo que pasa en la vida real también. La diferencia es que en la religión de Underworld se menciona que al morir los humanos vuelven a Stacia. No se menciona si luego de eso reencarnan o algo por el estilo, pero solamente se mencionan que vuelven hacia ella. Ahora, si hablamos de los Original Four, nos referimos a los primeros 4 humanos que entraron a Underworld. Estos pertenecían a Wrath y tenían la misión de enseñar literalmente a vivir a los habitantes de Underworld. Ahora, ¿eso quiere decir que en Underworld ya existía civilización antes? Pues no, es decir, sí y no. Recordemos que lo que hizo Wrath fue clonar las almas de bebés recién nacidos y con este experimento lograron crear 16 bebés. Luego, como obviamente estos peques no se podían criar solos, enviaron a los Original Four, los 4 miembros de Wrath, para que los criaran y les enseñaran todo del mundo. Les enseñaron básicamente a diferenciar lo bueno y lo malo, también cosas sobre Stacia y los dioses y un montón de cosas más. Aquí Cardinal destaca que estos tipos no eran cualquier persona, es decir, estos tipos tenían una inteligencia y un equilibrio mental enorme, ya que lograron llevar a cabo la tarea que tenían casi a la perfección, ya que para poder enseñarles ética a los niños que estaban en Underworld, estos tipos tuvieron que evitar cualquier palabra ociosa, y esto es porque cualquier palabra ociosa que se les escapara del mundo real o de sus propias costumbres podía contaminar todo Underworld mediante las generaciones que iban a venir. Y aquí hay que volver a destacar que al menos la mayoría de estos tipos lograron mantener esto durante alrededor de 20 años. Así que sí, estos tipos eran unos genios y aparte tenían un control mental único. En fin, a pesar de los intentos por enseñarles ética a los peques que clonaron en Underworld, como uno de los 4 técnicos de Wrath era el traidor de Wrath que estaba filtrando información y que les puso el sello del ojo derecho a los habitantes de Underworld, inevitablemente terminó contaminando a los niños que crió. Cardinal menciona que tal vez el tipo este no quería hacer esto a propósito, pero que cuando alguien es malo por naturaleza hay faltas de ética que no se pueden esconder, así que independientemente de si el tipo quería o no contaminar a la gente, corromperlos, los descendientes y descendientes de los descendientes terminaron heredando esa maldad, y en la actualidad la mayoría de ellos eran los nobles y los miembros de la iglesia Axiom. También menciona que Quinella es descendiente directa de esa rama podrida de la humanidad.
En fin, hablando de la semidiosa, ahora toca hablar sobre cuál de las diosas es la mejor de Underworld. Sin embargo, eso va a salir en un segundo video que va a salir en los próximos días. Estén atentos al canal porque se viene ese top de super cuentas y les voy a decir cuál es, según mi criterio, la más poderosa de World of Underworld. Antes de que te vayas, que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario. También ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando clic al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla. Pronto irán llegando más gameplays y más reviews, pero mientras tanto te recomiendo darle clic al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video.